Muy buenos días, mis queridos jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Continuando con nuestra clase. Hoy es un cuento. Es un cuento. Estamos en la página 81 a la página 84 de nuestro cuadernillo. ¿Cómo se llama nuestro cuento? Nuestro cuento se llama Chororó. Les voy a leer e ir explicando. Coembotá maupero. Xero gaguán diveron guajero ho mamá tapeme. Tapeuképe mitarusu. Ojepy'akytĩ kyse hi'yvaparava mbohapyvape. Ochororó makatupe hu'y pe añamechũ. ¿Qué pasa aquí? Iba camino a la casa de su madre con su esposa. Xerogagua es mi esposa, ¿verdad? De repente vio a un joven que se estaba acuchillando en el pecho. Ahí nomás comenzó a sangrar. Seguimos. Mitakaria oñesu, haoñemesu'u. Ama ese, oikogua'u, aikogua'u ndahechái momba'eve. Hesápe ohenói ñemano. Ikupe gotyo mombyrymyhápe oisãjoajoa yvyrarakãre oñemonde hovypaite hikuái ijapytepekuéra oĩ gueteri oku'éva. ¿Qué pasó? Hizo de cuenta de que no vio. Sin embargo, de ahí a poco, en la planta de un árbol, vio a gente, a personas que estaban totalmente disfrazados de azul. Bien cerquita de ellos. Seguimos. Royuno hina